¿Qué tal, amigos del Tiempo Latino? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice en las redes sociales, y bienvenidos a otro en vivo de El Tiempo Latino, el periódico en español mayor circulación del área metropolitana de Washington, D.C. Hoy es viernes de salud y les quiero recordar, a propósito de hoy, que bueno, vamos a estar tocando el tema de salud como todos los viernes, que le ofrecemos a diario información confirmada, oficial y de último momento sobre la pandemia a través del tiempolatino.com y nuestras redes sociales @eltiempolatino. No deje de seguir nuestro Facebook Live que realizamos, en mi caso, lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, y Rafael Ulloa, editor ejecutivo, también está haciendo live en distintos horarios durante la semana. Usted le da Get Reminder o obtener notificación para que se mantenga sintonizado y pueda ver nuestros en vivos. La transmisión de estas emisiones también se hace por El Tiempo Latino, @El Tiempo Latino en Twitter, Periscope. Recuerda que la cobertura diaria del coronavirus es un esfuerzo conjunto a nuestro portal hermano El Planeta en Boston. Usted puede seguirlo en las redes sociales en @El Planeta Boston en Twitter y El Planeta Boston en Facebook. Desde ya les decimos que si usted quiere hacerle preguntas a nuestro invitado del día de hoy, puede realizarlo a través de nuestro Facebook y también por Twitter, @El Tiempo Latino. Quiero aprovechar también la oportunidad, antes de comenzar, para hablarles de nuestro departamento de ventas. Pues hemos puesto a disposición estos números que están en pantalla. Si usted quiere mostrar su marca o su emprendimiento, su pequeña o mediana empresa, o si su organización está interesada en exponer su marca en las redes sociales y particularmente en este espacio, en este live, puede hacerlo comunicándose a nuestro departamento de ventas al 202-334-9100 o al correo ads@eltiempolatino.com. Nuestro equipo bilingüe lo atenderá amablemente. Bien, antes de comenzar, quiero recordarles también que esta cobertura la estamos realizando constantemente, particularmente los viernes de salud. Tratamos de dar un enfoque médico, actualizaciones médicas, lo que está pasando en materia de coronavirus, pero desde una perspectiva médica, lo último que está pues en el tapete en el tema médico, de la mano, por supuesto, de especialistas, para que ustedes también tengan información confiable y vayamos más allá de las especulaciones y pues de la falta de información que muchas veces en las redes sociales, como siempre lo digo, tenemos mucha información, al mismo tiempo no tenemos la información más certera, la más precisa. Quiero pedirles en este momento a las personas que están conectándose que compartamos. Vamos a compartir este live para que llegue a la mayor cantidad de personas de nuestro público, nuestra comunidad hispana en el área metropolitana de Washington, D.C., y así podamos difundir esta información al mayor número de usuarios, a sus amigos, familiares que están en las redes sociales, que de seguro van a necesitarla y que le va a ser una información muy útil. Voy a presentar a mi invitado. Pues tengo el honor de tener nuevamente conmigo aquí en este en vivo al doctor Álvaro Puig Rodríguez, quien pues ya ha compartido con nosotros previamente y pues amigo de la casa, y ya está hoy pues acompañándonos. Él es hospitalista, el director médico de APMD para Privia Medical Group en Arlington, Virginia, y pues nos acompaña nuevamente, ahí lo tenemos en pantalla. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, a ti y al Tiempo Latino. Es un honor estar nuevamente también en el programa. Muy bien, quisiéramos comenzar hablando de, bueno, hay distintos temas que queremos traer a colación el día de hoy. Sin embargo, un tema que me parece bien importante y es parte de lo que estuvimos promocionando a través de las redes sociales, es básicamente lo de los síntomas. El virus bueno, ya ha pasado un buen tiempo en cuarentena. Hay personas que tienen más de un mes en cuarentena. En caso de algunas personas comenzaron la segunda semana de marzo. Se está ya hablando de reapertura de la economía en distintas ciudades, incluso en otros países también, pero en Estados Unidos particularmente. Hay algunas regiones o algunos estados en los que quizás los casos estén empezando a bajar o se esté estabilizando. Hay otros que no. Sin embargo, queremos saber el tema de los síntomas. La gente se pregunta, porque esto ha variado mucho, doctor, y aparentemente al principio decía, bueno, una tos seca, y bueno, estornudos, y después fueron agregando
que si la garganta, que si, bueno, una serie de síntomas que al final de cuentas todavía estamos viendo de que se siguen sumando y bueno, queremos saber un poco qué es lo último que la gente debe saber con respecto a si usted tiene esos síntomas, es un indicador de que debe prender las alarmas y llamar a su médico de cabecera o llamar a los números que ofrecen asesoría para el tema de las pruebas o hacerse el autoexamen, que lo dijimos aquí, la autoevaluación, el diagnóstico ese previo que promueve la misma OMS, que se hace online, que con usted conversamos de eso. Cuénteme un poco qué es lo último que se sabe en materia de síntomas, doctor. Bueno, lo que sucede con esto, como lo he venido diciendo varias veces, es que nosotros somos novatos en cuanto al conocimiento de esta enfermedad. Hace 4 o 5 meses no la sabíamos. Entonces, llegar a hablar de síntomas clásicos, pues es difícil porque realmente no los hay. O sea, lo que tú estabas diciendo de los síntomas, aquellos de la tos seca y todo ese tipo de cosas, pues es lo que se presenta en la mayoría de los casos. Ahora, ya que tenemos más información en cuanto al paciente hospitalizado, en cuanto al paciente que ya está un poquito más enfermo, pues podemos hacer. Se sabe que COVID-19 no es una enfermedad netamente pulmonar respiratoria, parece que ataca también al endotelio. El endotelio es lo más tenemos en los vasos sanguíneos, entonces se convierte en una enfermedad de cierto modo vascular. Han habido de casos de personas que tienen síntomas neurológicos, por ejemplo, síntomas que sugieren por un derrame cerebral, un stroke, y que resultan positivos, personas que tienen de pronto en el estado de conciencia, bueno, o sea, que están en cierto modo confundidos, tienen algún tipo de, en cierto modo, neurológico que puede generar estas cosas. Del mismo modo, por ejemplo, personas con gastrointestinales también pueden estar presentando este tipo de cosas. Pero definitivamente lo que se está sugiriendo últimamente es que COVID-19 es una enfermedad vascular por el hecho de estar atacando la capa más interna de los vasos sanguíneos. Entonces, por ende, va a promover un proceso inflamatorio significativo. Precisamente hablando de eso, quería que me hablara un poco de la relación que hay o qué relación puede haber entre la trombosis y el coronavirus. ¿Qué estudios al respecto hay? ¿Qué evidencia se tiene? ¿Qué avances hay al respecto? A ver, vamos, a mí me gustaría de pronto, yo te mandé unos slides. Ah, sí, cómo no, vamos a ponerlo en pantalla. Como para explicar en cierto modo de lo que estoy hablando. Sí, vamos a ponerlo en pantalla. Sí, o sea, cuando estamos hablando de lo del asunto de trombosis, y como estoy diciendo, es una enfermedad en cierto modo vascular. Este es un vaso normal, común y corriente. Lo que se ha hecho es una sección ahí, mejor dicho, para indicar lo que está por dentro del vaso sanguíneo. Esas celulitas que están en rosado se llaman las células endoteliales. El vaso normal, pues tiene, o sea, es quien contiene todas las células sanguíneas. Ahí están circulando. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. Pasa a la siguiente, por favor. Cuando algo pasa y se rompe esa pared endotelial, o sea, las células rosadas por alguna razón están, o sea, hay algún trauma, entonces genera como tal un complejo especial para tratar de hacer un sello, para sellar todo ese tipo de cosas. Pero entonces eso implica que se están reclutando otras células, las plaquetas, células rojas, ciertos factores de coagulación y ciertos elementos propios de la célula endotelial. Sigue con la siguiente, por favor, la próxima. Entonces, cuando todo esto se ha formado, la idea es tratar en cierto modo de parar un posible sangrado, pero lo que está ocurriendo en este caso es que se está provocando un trombo como tal dentro de un vaso sanguíneo y se convierte en grave cuando este trombo ocluye el flujo sanguíneo a ciertos órganos o cuando el trombo se puede romper y puede entonces salir y embolizarse a diversos otros sitios. El más grave, pues que se conoce particularmente es el cerebro. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Hay ciertos factores que nosotros estamos midiendo, ciertos factores inflamatorios, como por ejemplo el dímero D, que implica una coagulación activa,
ciertos marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva. Bueno, y hay otros estudios que nosotros estamos ordenando en los pacientes hospitalizados que indican que lo que está sucediendo es que hay un proceso inflamatorio activo. Entonces, y que el paciente se va, en cierto modo, va a promover un estado protrombótico a diversos órganos. Entonces está el asunto pues, naturalmente, enfermedad cerebrovascular. Hay personas que han llegado a tener enfermedad coronaria o isquemia mesentérica, isquemia de otros órganos, o sea, falla renal, o simplemente oclusión arterial de órganos, pues, como las extremidades, por ejemplo. Lo que se sugiere es precisamente esto. O sea, parece ser que el virus como tal se añade a su receptor, que ya lo habíamos mencionado, es el receptor de angiotensina 2, y ese receptor como tal lo que hace, o sea, al disminuir todo esto, la expresión de ese receptor, lo que se promueve es un estado oxidativo, un estado de estrés, y hay moléculas derivadas del oxígeno que son tóxicas como tal y que promueven un estado inflamatorio. Eso es lo que se conoce como una activación endotelial. Entonces, el endotelio, la capita esa rosadita, tiene unas sustancias, particularmente el factor, verán que lo que hacen es reclutar esas células, o sea, reclutan todas las células para formar trombos en donde no tienen que formarlos. Entonces, hay estudios que han sugerido que no solamente estos laboratorios están aumentados, sino que también estas otras sustancias que estoy mencionando. Y se está llegando a la conclusión, en cierto modo, que el tratamiento para pacientes que tengan esto puede sugerir un estado completo de anticoagulación. O sea, están sugiriéndose uso de heparina o de heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, para promover para quitar este asunto de la trombosis. Muy bien, sí. Ahora, con respecto a lo que vendría siendo la predisposición de la raza, porque particularmente en DC vemos que por lo menos la población afroamericana ha sido afectada enormemente en su mayoría. En otros lugares, como vamos a hablar de la ciudad de Nueva York, la población latina ha tenido un peso impactante. ¿A qué se asocia? ¿Hay alguna predisposición genética? ¿A qué se asocia? ¿Es más vulnerable o más susceptible una persona de cierta raza? ¿O básicamente esto va con un tema de salud pública o de acceso a recursos o de desconocimiento por un tema de no tomar las precauciones Sí. o incluso de pobreza, ¿no? O de vulnerabilidad, o sea, social? ¿A qué usted lo asocia como médico? Pues eso es multifactorial, no es una sola cosa la que está afectando esto. De hecho, yo te mandé un artículo relacionado que está publicado en la página del CDC, en donde ellos en cierto modo tratan de decir quiénes son las personas que han estado más vulnerables en este sentido. Ellos se atreven a decir, por ejemplo, o sea, lo que pasa es que no todo el dato está totalmente pues actualizado como tal. Ahí está lo que te estoy mostrando. Si tú vas un poquito más abajo, ellos lo que indican es que en pacientes hospitalizados, alrededor del 33% de esos pacientes hospitalizados son afroamericanos, comparados pues con el resto de las personas. Y en cuanto a mortalidad de personas que han estado hospitalizadas, más o menos estamos hablando de un 92% que son afroamericanos por 100,000 habitantes, y en los hispanos un 74% por 100,000 habitantes, comparados con otros grupos como caucásicos y como asiáticos. Hay, por ejemplo, como estás mostrando, hay factores que pueden influir. O sea, el análisis se está haciendo no solamente en relación a su grupo étnico, sino también de pronto las condiciones de vida, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las condiciones de poder tener acceso al sistema de salud, ¿sí? O sea, hay muchas cosas como tal. O sea, ¿quiénes son realmente ellos? O sea, está ligado esto de pronto a la pobreza, cuántas personas viven en la casa, qué tan aislados pueden estar. Entonces, son diferentes situaciones. Ahora, cuando tú me estás preguntando acerca de predisposición como tal genética, particularmente las personas afroamericanas, parece ser que tienen más predisposición a expresar este factor endotelial que te mostraba en la imagen anterior. O sea, el factor de von Willebrand está sobreexpresado en personas que son
afroamericanas. Y si estamos diciendo que esto es un problema protrombótico, posiblemente puede tener algo de relación ahí. No han habido estudios que comprueben esto, por ejemplo. Otra de las consideraciones que se hacen es acerca del grupo sanguíneo, por ejemplo. Hay 4 grupos sanguíneos, A, B, AB y el O, 4 grupos. Parece ser que las personas con grupo sanguíneo O tienen más chance de mejorarse más rápido, en el sentido de que pueden pues quemar estas partículas proinflamatorias como tal. Entonces puede en cierto modo cumplirse de esa manera. Ya en cuanto a si hay algún tipo de gen que esté predisponiendo la enfermedad, realmente no se sabe al respecto. O sea, esto lo hace el CDC, ese análisis como tal, de acuerdo con los grupos que han tenido. Fíjate que son bastantes consideraciones. También sí. Hay una sección en donde dicen qué deberíamos hacer o qué podría hacerse. En fin, o sea, son bastantes cosas, pero lo que se ha visto en este momento es que hay mayor presencia de esta enfermedad en personas afroamericanas y en los hispanos. Ahora, recordemos también que los hispanos, nosotros, pues, o sea, particularmente somos los que estamos expuestos a actividades de limpieza, actividades, bueno, o sea que requieren bastante exposición. Entonces intente tener ese tipo de cosas, o sea. Y que precisamente lo comentaba fuera del aire con un familiar. Estamos hablando de los grupos latinos en particular. Muchas veces viven en espacios confinados que son pequeños, claro. Y hay una cantidad de personas grandes en un lugar. Y también hablaba con Jackie Reyes, que es directora para Asuntos Latinos de la alcaldía de DC, esta misma semana, y ella veían con preocupación el aumento de casos en la población latina, precisamente por esto. Y me lo decía su asistente fuera del aire, se están contagiando en las casas, se están contagiando en los lugares donde viven por las mismas condiciones en las que estas personas viven. Entonces, de hecho, es importante decírselo a nuestra audiencia. Si usted no vio el programa donde hablamos con Jackie Reyes, esto fue el lunes, usted puede ir a nuestros videos en Facebook y ahí damos la información de para que usted se contacte. Si usted fue diagnosticado positivo y necesita un lugar donde pasar la cuarentena, el Distrito de Columbia está ofreciendo hoteles, lugares para que las personas puedan pasar la cuarentena si no tienen la posibilidad de estar alejados de otro grupo, otro entorno, que es el caso de la población hispana. Así que el distrito está llevando esta iniciativa que me parece muy buena porque ayuda a las personas a aislarse, a mantener este distanciamiento. Doctor, vamos a dar un vistazo a las personas que nos están escribiendo. Hay algunas preguntas, algunas dudas. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Queremos, por favor, que compartan. Vamos a compartir esto para que llegue la mayor cantidad de personas posible. Bueno, Karina Pérez dice: buenas tardes, el 13 de abril me diagnosticaron con coronavirus. Ya estoy bien, pero tengo que repetirme el test, pregunta ella. Y hace una segunda pregunta: ¿el virus deja secuela? Bueno, el asunto de repetir el test también está un poquito controvertido, ¿no? O sea, habría que ver qué tan grave fue la infección para esto. O sea, de todas maneras, la persona cuando, o sea, se indica que tiene que volver nuevamente a trabajar si por lo menos durante 72 horas ha estado libre de síntomas, sin utilizar medicinas para disminuir pues fiebre y cosas de estas, o sea, particularmente antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, Tylenol, cosas de este tipo. Si la persona no utilizando esas medicinas está libre de los síntomas iniciales, después de haber cumplido la cuarentena, o sea, debería ya estar lista para volver a trabajar. Y esto está bien establecido en el CDC también. El asunto de volver a hacerse el test está, como digo, está un poquito controvertido en este momento. No está indicado realmente en la mayoría de los casos. Ya si la persona presenta síntomas y todo ese tipo de cosas, pues valdría la pena volvérselo a hacer. De hecho, o sea, en este momento también estamos viendo casos que supuestamente ya están recuperados y que volvieron a tener presentación de la enfermedad. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Realmente es que se volvieron a infectar? ¿Realmente es que, bueno, no lo sabemos a ciencia cierta? Pero no por el hecho de ya ella haber tenido la enfermedad anteriormente, tiene que hacerse el test nuevamente. No lo tiene que hacer. Ok, con respecto a lo de las secuelas, doctor.
Las secuelas, pues nuevamente también, o sea, yo creo que todo depende de qué tan severa puede haber sido la enfermedad. Como te estoy diciendo, si estamos hablando que el COVID-19 puede convertirse en cierto modo en una enfermedad vascular, valdría la pena pues chequearse, o sea, hacer un chequeo completo, orgánico, para ver qué es lo que está teniendo la persona, si hay ciertos marcadores inflamatorios que todavía están presentes y entonces valdría la pena hacerlo así. Hay personas que reportan teniendo problemas respiratorios, que se cansan mucho, que se fatigan bastante, síntomas totalmente en específicos. Entonces puede ser de muchas cosas, no necesariamente por haber tenido COVID-19. Bien, precisamente usted, ahora, ya que toca el tema y quisiera preguntarle el avance que hay en materia de tratamiento, porque Sí. bueno, vemos que bueno, se han descubierto nuevos síntomas, se están asociando nuevos síntomas, usted hablaba de la parte vascular, pues comentaba anteriormente, para los que no han visto, les decimos que ustedes pueden retroceder este video una vez que terminemos el en vivo, y puede compartirlo también con lo que es la trombosis, ¿no? Pues bueno, yo quisiera saber, además de los medicamentos que ya hemos conversado anteriormente, si hay algún otro avance con el tema del tratamiento, particularmente qué actualización hay. Sabemos del Remdesivir y la hidroxicloroquina. Hay bueno, entre otros medicamentos que usted nombró la vez pasada que hablamos de tratamiento. ¿Qué avances hay al respecto? ¿Y qué información tenemos de último momento sobre eso? Nuevamente hay que indicar, primero que todo, que hasta el momento no hay ningún tipo de medicina que está científicamente aprobada para esta enfermedad. Los avances en cuanto a este tipo de medicamentos pues están soportados también por la literatura. Hablemos del Remdesivir particularmente, que es un antiviral. Esta medicina inicialmente fue diseñada para tratar otros casos, particularmente ébola. También se utilizó en cierto modo, en algún momento, para hepatitis C. Lo que pasa es que no funcionó. Entonces era una medicina que estaba guardada para ver qué podía servir. Ya estaba hecha, ya estaba diseñada, había pasado ciertas fases para salir al mercado, pero realmente no tenía uso. Por eso la FDA no la ha aprobado aún. Entonces, cuando llega todo este asunto y estamos tratando de ciertas hipótesis y mirar a ver qué puede funcionar, entonces fue cuando pues, se decidió utilizar esta medicina. Y particularmente a finales de abril salen dos estudios muy interesantes. El 29 de abril particularmente salen dos estudios, uno hecho en China con alrededor de unos 300 pacientes, en donde en cierto modo era retrospectivo diciendo, bueno, se le dio a tantos pacientes el Remdesivir, pero no se logró demostrar ni que mejoraba la mortalidad, ni que el tiempo en recuperación era mejor. Ese mismo día también hubo una gran, salió el NIH diciendo que había un estudio que se había hecho multicéntrico, randomizado. Acuérdense que los estudios randomizados o aleatorizados son mucho mejores, más poderosos que los otros estudios, porque lo que está sugiriéndose aquí es que se está dando intervención y se va a mirar después. El otro estudio lo que estaba mirando eran los resultados como en una revisión de casos después, o sea, después de que pasó el hecho, están mirando para atrás a ver qué pudo haber pasado. En este momento ya tenían un diseño y de ahí arrancaron. Entonces, ese estudio lo que estaba haciendo, si en muchos países de Europa y varios centros de Estados Unidos, lo que se conoce como multicéntrico, estaba reclutando pacientes con COVID-19, naturalmente, pues bien, o sea, ellos tienen sus parámetros como tal y ellos utilizaron unos índices especiales para sepsis y también para la mortalidad. Y lo que se quería mirar era cuánto tiempo demoraban en recuperarse y realmente pues sí había diferencia en la mortalidad entre un grupo y otro. La idea que ellos tenían era reclutar alrededor de unos 1,000 pacientes para sacar conclusiones. Lo que pasó fue que les fue tan bien al grupo de tratamiento que dijeron tenemos que parar el estudio porque realmente está funcionando. Hay un cambio.
Entonces, el tiempo en recuperación fue más o menos de unos 11 días en el grupo que estaba siendo tratado, comparado con alrededor de unos 13, 14 días en el grupo del placebo, y la mortalidad también se veía que era más reducida en el grupo del remdesivir. Por eso entonces estaban diciendo, tenemos que suspender esto, no es ético no darles el tratamiento a quienes no lo están recibiendo. O sea, la idea era, en cierto modo, concluir que esto sí está funcionando, entonces la idea es dárselo a todo el mundo. Por eso es que más o menos el 1 de mayo, algo así, fue que la FDA lanzó como una recomendación emergente diciendo hay que suministrar remdesivir porque realmente mostró resultados positivos. Eso es lo que se sabe hasta el momento con el remdesivir. Entonces, la idea es seguir promocionando esta medicina porque realmente, o sea, hay estudios que lo soporten como tal. Yo quería también que si usted me diera su opinión sobre, bueno, estábamos hablando de los tratamientos, pero particularmente sobre una futura vacuna. Hay algunas promesas incluso para septiembre, octubre de este año. Usted ha dicho ya en entrevistas, ¿no?, que ha tenido conmigo como con otros de nuestros periodistas que esto puede tardar meses, sino años, pero parece que hay una carrera farmacéutica por lograr dar con la vacuna, y eso por un lado. Por otro lado, es lógico asociar que todo esto del distanciamiento social finalmente termine, o que la gente se sienta con más confianza, porque esto va a causar una especie de síndrome postraumático colectivo, creo yo. Lo digo por mi propia experiencia y por lo que veo con la experiencia de los demás, hasta que no se encuentre la vacuna, hasta que no haya una vacuna. Me imagino que para la población no habrá una seguridad, una certeza al 100% de, bueno, de tener más tranquilidad al menos, ¿no, doctor? ¿Cuál es su opinión al respecto sobre esta carrera farmacéutica y sobre estas promesas, incluso para este mismo año? Pues es que eso, o sea, lo de la tal carrera por sacar la vacuna, pues obviamente que todos deseamos ya deshacernos de este asunto. Esto es un problema que nos está causando daños a todos. O sea, todos somos pacientes COVID-19, todo el mundo. O sea, yo no creo que haber conocido a alguien que diga que no está afectado por esto. O sea, no solamente por tener la infección, sino por la parte de salud mental, la parte económica, todo. O sea, todos estamos realmente afectados. Naturalmente, la lucha para sacar la vacuna, pues, se está haciendo, y hay diversos estudios también que se hacen. Pues, vuelvo, insisto, para uno llegar a dar conclusiones y para generalizar, ¿no? Realmente el nivel de investigación que se tiene que hacer es bastante, pues, serio. Entonces, para llegar a decir que ya se va a tener una vacuna en septiembre o antes de año, es un poquito prematuro. De todas maneras, yo sé que están haciendo bastantes cosas. Por ejemplo, vuelvo e indico el estudio con el remdesivir. La idea era reclutar más de 1,000 pacientes para esto, pero el estudio tuvo que pararse antes porque funcionó. Y al funcionar, entonces, el FDA dijo, listo, no tenemos toda la evidencia que compruebe que eso realmente funcione, pero parece que sí funciona, entonces vamos a mandar a hacerlo, ¿sí? Evidentemente. Entonces, por eso indico, hasta el momento no hay medicinas ni nada que diga esto realmente funciona o no funciona. Los resultados con este estudio son promisorios. Hay que hacer más investigación, por supuesto, bastante más investigación. Y parece que sí funciona en ese sentido. Ahora que estamos hablando de reabrir el país y de que la economía tiene que, bueno, estamos de acuerdo totalmente, pero aún así estamos mirando las cifras, que los números de contagios están aumentando, que el grado de mortalidad sigue estando suficientemente importante. Entonces, yo creo que este es el momento de realmente mirar si esas medidas de aislamiento y de apertura, en cierto modo, que dicen inteligente, de ciertos servicios, realmente se va a hacer, porque ahora viene el verano. Yo no creo que nadie vaya a ir a la playa con guantes y tapabocas y que vaya a guardar distancia, o sea, mejor dicho, no creo que va a funcionar, en otras palabras. O sea, el asunto que solamente está funcionando hoy por hoy se ha demostrado que es el aislamiento. Entonces, el temor que yo tengo es que al ser flexible con estas medidas, muy seguramente que vamos a encontrar más casos y que vamos a tener el asunto de volver a hacer el pico de casos
y vamos a colapsar el sistema de salud. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, muy bien. Para los que se conectan en este momento, les recuerdo que estamos hablando con el doctor Álvaro Puig Rodríguez, especialista en medicina interna, hospitalista y director médico de APMD para Privia Medical Group en Arlington, Virginia. Les quiero pedir en este momento que compartamos esta información para que llegue a la mayor cantidad de personas posible y recordarles, amigos, que a diario les ofrecemos información confirmada, oficial y de último momento sobre la pandemia a través de nuestra página web eltiempolatino.com y nuestras redes sociales @eltiempolatino. No dejen de seguir nuestros en vivo, que lo hacemos en mi caso lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde y el editor ejecutivo en distintos horarios de la semana, dándole get reminder o obtener notificación para estar sintonizado. Las transmisiones también se realizan a través de Twitter por Periscope, @eltiempolatino. Esta es una cobertura conjunta con nuestro portal hermano de Boston, El Planeta. Lo puedes seguir en @elplaneta_Boston en Twitter y El Planeta en Facebook. Nuestro mensaje es a tomar las medidas de prevención al máximo, a quedarse en casa y a salir solo para actividades esenciales. Juntos venceremos al virus. Y antes de continuar, también quiero recordarles que si usted cree que puede ver la luz digamos, en medio de la crisis, o que esta crisis puede convertirla en una oportunidad para su pequeña, mediana empresa, o la organización que usted representa quiere exponer su marca, puede hacerlo aquí en nuestro Facebook Live, comunicándose a nuestro departamento de ventas al 202-334-9100 y al ADS, al correo ads@eltiempolatino.com, eltiempolatino.com. Tenemos un equipo bilingüe que amablemente lo atenderá y lo escuchará dependiendo de las necesidades de publicación que usted tenga. También quiero recordarles que hoy viernes está circulando nuestra edición impresa, que pues bueno, pese a las dificultades, todavía sí seguimos saliendo y pues queremos agradecer el apoyo de nuestra población también, porque bueno, básicamente es la población latina del área metropolitana de Washington, D.C. que nos sigue prestando su apoyo para que no solo el digital, sino el impreso siga saliendo. Vamos a poner en pantalla, vamos a ver si el sistema lo permite, vamos a poner en pantalla lo que es la portada que está circulando hoy viernes 8 de mayo. Ahí tenemos la portada, ahí la estamos viendo. Tenemos como titular un especial de el COVID-19. Estamos haciendo una cobertura al máximo sobre la pandemia, la OMS y los desafíos para enfrentar al coronavirus. También tenemos la promoción de la guía de votantes para Montgomery, que está en español, un especial de nuestra periodista Milagro Meléndez sobre bueno, violencia doméstica, atrapadas con sus abusadores, el aumento lamentablemente, de violencia doméstica en el área del DMV con esto del coronavirus. Tenemos nuestra noticia nacional de lo que vendría siendo el apoyo del gobierno para las empresas. Nuestro artículo de opinión de esta semana es por Beatriz de Majo y se titula "¿Y si hay una retaliación china?". Dice ella: "Lo que sí está claro es que aquellos que pretenden ir más allá e investigar los detalles del despertar de la pandemia, como Australia, por ejemplo, se encontrarán al gigante en un plan de reacción frontal y agresiva". Y tenemos un especial del Día de la Madre y, por supuesto, el llamado allí, que está a la parte inferior derecha, a nuestra página web, que tenemos al minuto información al día, pues, de lo que es la pandemia. Bien, vamos a seguir conversando con el doctor Puig y quería preguntarle, para pasar a Virginia, que quería que me comentara algo sobre el tema hospitalario en Virginia, ya que usted está allí y trabaja en el área. Quiero que cerremos con la parte médica del coronavirus sobre los casos en los niños, porque al principio se decía que los niños era una población que no era tan afectada como los adultos mayores. Sin embargo, parece ser que eso está cambiando. Hábleme un poco cuál es la experiencia que hay con los niños, si estas cifras se han aumentado para alarmarse o si se mantienen por abajo de lo que se esperaba, doctor. ¿Y cómo afecta el COVID, según la experiencia médica y su experiencia? Porque recordamos el doctor Puig está en la línea de batalla en hospitales en
en Virginia, además de su consulta privada y la telemedicina que trabaja el doctor, y que incluso, por cierto, están los números y la página web, el contacto del doctor allí saliendo en pantalla constantemente. Doctor, su opinión al respecto, por favor. Pues sí, o sea, inicialmente se pensaba que esto iba a afectar más a personas mayores y sobre todo pues que tuvieran problemas de base cardiovasculares, diabetes, condiciones crónicas, pero curiosamente, últimamente se han visto bastantes niños bastante enfermos. Entiendo que la última semana se han tenido que hospitalizar niños de alrededor de uno, o sea, llegan hasta los 10, 12 años con fiebres altas, con ciertas presentaciones a nivel de la piel, de la boca, algo muy similar a lo que se conoce como una enfermedad de Kawasaki, que es algo muy poco común. Lo que pasa, pues cuando estamos revisando todo ese tipo de cosas y lo que está diciendo ahora todo el mundo es que hay bastantes niños que pueden estar presentando síntomas compatibles con este síndrome de Kawasaki. Pero la casualidad es que o sea, esta es una enfermedad que es muy poco común. ¿Por qué ahora en este momento se está presentando? Esa sería la pregunta. Entonces, cuando me puse a hacer esta revisión, naturalmente, pues quise retomar cierto conocimiento acerca de la enfermedad de Kawasaki. Lo que sucede básicamente con esta enfermedad es que nuevamente hablamos de una enfermedad vascular que se presenta básicamente en niños, por lo general menores de 5 años, en niños que tienen fiebre bastante alta que no se puede tratar fácilmente, o sea, a pesar de cualquier tratamiento no va a ceder esa fiebre, y que va a comenzar a hacer otras manifestaciones como tal, particularmente afectando vasos de mediano tamaño, y uno de los vasos importantes es a nivel del corazón. Entonces, es una vasculitis que lo que hace es infiltrar células inflamatorias dentro del vaso sanguíneo. Ahorita, antes estábamos hablando de lo que pasaba para promover la trombosis. Y si estamos mirando, ambas cosas tienen muchísima relación. Entonces, no se sabe si por alguna razón, de hecho, yo te puse un artículo a lo último donde describía la enfermedad de Kawasaki, el puro último que te puse, que escrito recientemente, ya tiene como unos 10 años, es simplemente es un artículo, pero cuando uno mira la posible hipótesis de por qué se produce la enfermedad de Kawasaki, nos está dando síntomas respiratorios, la fiebre, síntomas que tienen que ver con problemas trombóticos, y lo que se dice es que se sugiere que es un virus de carácter respiratorio que se ha adquirido. Entonces, no se sabe si esta es, en cierto modo, es la manera de que como los niños combaten este tipo de enfermedades. Entonces, o sea, y es lo que estamos hablando ahora los médicos en este momento. ¿Por qué de un momento a otro que estamos hablando de la enfermedad de Kawasaki, que es algo que no es común, por qué de un momento a otro llegan tantos casos y que se está concluyendo que tiene enfermedad de Kawasaki? Se basa al puro final del artículo. Antes de las referencias, lo que ellos dicen, sube un poquito más, sube un poco más, sube otro poco, espérate un segundo, antes de que, mira, ahí donde, quédate ahí, baja un poquito más. Ahí en este artículo, en este segmento donde dice pathogenic, entonces ahí dice, en un momento dice, ellos sugieren que un virus, un patógeno, probablemente un virus, que invade la vía respiratoria es el que puede desencadenar todo este tipo de cosas. Entonces, pues no se sabe si es una coincidencia. Casos que se están presentando en niños pequeños tienen mucha similitud con este síndrome, que pues son niños que están bastante enfermos, ¿sí? O sea tienen que estar admitidos al hospital. Muchos de ellos tienen que estar en unidades de cuidado intensivo pediátricas, que ser tratados con inmunoglobulinas o con cualquier otro tipo de medicina. De hecho, el asunto que estábamos hablando la vez pasada, otro tipo de tratamiento, el suero convaleciente, o con el plasma, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo que uno en este tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, es mucha coincidencia, ¿no? Que ahora se presenten todos estos casos de un momento a otro,
y que sugiere que la presentación es parecida a un síndrome de Kawasaki. Pero también, nuevamente, está la alerta. ¿Por qué se están enfermando todos estos niños en este momento de esa manera? Y sin duda alguna, pues las medidas de prevención para el coronavirus pues no pueden dejar de ser menores porque no hay un adulto mayor en su casa, sino un niño, o usted vive con su sola madre soltera con su niño, o Sí. las medidas tienen que mantenerse al máximo, como nosotros aquí lo hemos promovido en el Tiempo Latino constantemente. Doctor, para cerrar, quisiera que me hablara en líneas generales cómo está la situación hospitalaria, usted que atiende a pacientes que tienen coronavirus directamente en Virginia. También se está pensando con lo de la reapertura, el gobernador ha hablado de la reapertura, sin embargo, hemos visto que el gobernador ha tenido una actitud bastante razonable, es médico, el gobernador de Virginia, Northam, y entonces, pues, bueno, yo creo que eso podría ser un punto positivo cuando se, en materia de cuando se trata de reabrir la economía. ¿Cómo usted ve la situación hospitalaria en líneas generales en Virginia? ¿Cómo está el tema de los casos? ¿Cuál es la situación allí? Pues el asunto alarmante es que los casos siguen subiendo naturalmente y los análisis que se están haciendo, digamos esos análisis que dicen cuántas camas de cuidado intensivo hay, cuál es la mortalidad, en qué momento se va a acabar todo esto, ¿sí? Todos esos análisis están hechos bajo la premisa de que el aislamiento se ha mantenido. Entonces, ahora que todo está tratando otra vez de abrirse, no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Como indico, o sea, si se vuelve un poquito laxo en el sentido de tener este tipo de restricciones, pues el contagio va a estar presente como tal. Sí, definitivamente que se han visto más casos de COVID-19 en los hospitales. No solamente, pues, o sea, en las unidades de cuidado intensivo, sino también en el piso normal de hospitalización. Son pacientes que si tienen que estar hospitalizados, tienen que estar mucho tiempo en el hospital. Estamos hablando de más o menos unos 11, 12, 13 días, más o menos, o más inclusive. Son pacientes que requieren bastante terapia, que requieren bastantes recursos, o sea, que la logística para tratar a esos pacientes es bastante compleja. Entonces, esto uno tiene que tenerlo en cuenta. No solamente eso, sino que los pacientes que ya venían enfermándose de base, pues siguen enfermándose, siguen presentándose al hospital. En los hospitales lo que se trata de hacer en cierto modo es tratar de poner a los pacientes en un pabellón exclusivo como tal, ojalá en cuartos con presión negativa. No todos los hospitales tienen cuartos con presión negativa, que es lo que trataría como de disminuir el contagio, entonces es otro problema. Y la idea es tratar como de, sí, mantenerlos aislados como tal. Promover también el uso pues, de material protector para nosotros, para los terapistas respiratorios, para las enfermeras que están cuidando a los pacientes. Este tipo de cosas es lo que se está haciendo en este momento. Pero yo no estoy viendo en ningún momento que los casos estén disminuyendo en los hospitales. No lo estoy viendo como tal y eso me preocupa bastante, tanto en el área urbana como en el área rural. Porque nuevamente indico, si nuestros gobernantes indican que todo está, pues ya tenemos que salir, pues nos vamos a contagiar nuevamente. Eso podría empeorar la situación. Entonces. Absolutamente, que va a empeorar la situación, no solamente para enfermarse, sino también porque lo que estábamos tratando de prevenir antes, que era evitar el colapso del sistema médico, pues, bueno, sí. Lo que estamos haciendo es postergarlo. Que precisamente para eso era la cuarentena, ¿no? Para evitar que colapsara el sistema con miles y millones de personas enfermas al mismo tiempo. Exactamente, pero en este momento, donde se dice que no hay tratamiento como tal y que los casos siguen en aumento de una manera importante, volverse laxo es peligroso. Entonces, vamos a ver si realmente sí podemos hacer pues caso a todas estas medidas que se han promulgado, ¿no? Es un asunto muy difícil. O sea, sí, y es complicado porque también la economía ha sido golpeada duramente, claro. Pero ¿cómo podemos trabajar, cómo podemos ser productivos si no tenemos salud? También es la pregunta. Ahí es donde hay que hacer un balance, ¿no? En ese sentido. Y esperemos que las autoridades pues tengan cordura y sean sensatas al respecto. Sabemos que están evaluando que la curva se aplane para
y avanzar a otras fases más avanzadas, valga la redundancia, de este proceso de reapertura. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabe que el Tiempo Latino aquí es su casa y están abiertas las puertas aquí para usted. Esperemos que nos vuelva a acompañar a futuro en otro viernes de salud para conversar de nuevos avances médicos con usted, que siempre es un placer tenerlo acá con nosotros. No, hombre, pues Ricardo, muchas gracias por la invitación y pues nuevamente indico, yo estoy a la orden para todo, sobre todo de suministrar esta información en español, porque pues somos poquitos los profesionales de la salud que estamos en español difundiendo estos mensajes a nuestra comunidad y como se indicaba inicialmente, pues los casos en nuestra comunidad son bastante altos y a veces el asunto es que no estamos bien informados. Entonces, pues por lo menos dar ese mensaje. Entonces, te agradezco por estar haciendo este tipo de actividades en pro de nuestra comunidad hispana que realmente ha estado bastante afectada. Muy bien. Bueno, nos vemos la cara pronto, doctor. Okay. Virtualmente, mientras que dure la cuarentena. Hasta pronto. Bien, conversábamos con el doctor Álvaro Puig Rodríguez, quien es pues, especialista en medicina interna, hospitalista, director médico de APMD para Privia Medical Group en Arlington, Virginia. Ha llegado el momento de hacer la actualización de cifras, como siempre lo hacemos al final de nuestro en vivo. Esto es cortesía de nuestro equipo web de eltiempolatino.com. Este corte informativo se hizo aproximadamente hace unos 30 minutos. Les recordamos que esta información es dinámica y cada minuto varían los casos, tanto mundial como regional y localmente. Bueno, los casos de coronavirus en el mundo se ubicaron en más de 3.910.000 para el momento, mientras que los fallecimientos superaron los 272.000. En Estados Unidos, quien lleva la delantera de casos, pues se ubicaron en 1.273.887, mientras que los fallecimientos están en 76.475. Particularmente en DC, el último reporte que nos llega habla de 5.899 casos y las muertes ascendieron a 304. Mientras tanto, en Maryland, los casos se ubicaron en 30.485, mientras que los decesos llegaron a 1.560. Y en el estado vecino de Virginia, los casos alcanzaron los 22.342 y los decesos pues, se ubicaron en 812. El total de casos en el DMV es de 58.726 y las muertes en toda la zona del DMV alcanzaron las 2.676. En los resúmenes de las principales noticias locales, particularmente aquí en DC, la alcaldesa Bowser alimenta a los habitantes a continuar apoyando los negocios del distrito, básicamente para conmemorar lo que tradicionalmente es la Semana Nacional de la Pequeña Empresa. La alcaldesa Muriel Bowser visitó negocios locales para reconocer la capacidad de recuperación y la creatividad de los empresarios de DC durante la emergencia de salud pública del coronavirus. A finales de abril, Bowser anunció un apoyo adicional de $8 millones para el programa de microsubvenciones para la recuperación de pequeñas empresas y así expandir su inversión inicial de 25 millones en el programa. Nos vamos a Maryland y es que ahí ya se presentó una propuesta para el próximo año escolar. Luego de que este miércoles pasado, el gobernador Larry Hogan anunciara el cierre de escuelas por lo que resta del año escolar ante el riesgo de que aumenten los casos de coronavirus, autoridades escolares comenzaron a darle forma a una serie de propuestas pensando en el próximo ciclo. El Departamento de Educación reveló el plan bajo el nombre Maryland Together Recovery Plan for Education, el cual asoma la posibilidad de que la educación, al menos a corto plazo, no se desarrolle de la misma forma en que se hacía antes de la pandemia. Por su parte, los especialistas de la Universidad de Virginia ensayan con un fármaco para tratar la neumonía en pacientes con coronavirus. Investigadores de la Universidad de Virginia se unieron a un estudio para evaluar la eficacia del sarilumab, un medicamento ya aprobado por la FDA para tratar la artritis con el fin de reducir la inflamación en los pulmones en pacientes con neumonía relacionada con el coronavirus. Según los investigadores, detener la inflamación excesiva podría mitigar los efectos de la neumonía relacionada con el COVID-19. En el plano nacional, Ron DeSantis anuncia reapertura del condado Palm Beach. El gobernador de Florida dio hoy luz verde para lo que
el lunes pues será la reapertura del condado de Palm Beach, uno de los 3 más afectados por la pandemia del COVID-19 en el estado, mientras que Miami-Dade, con la mayor cantidad de casos y muertes, espera abrir de forma tentativa algunos negocios, incluidos restaurantes, a partir del lunes 18 de mayo. Quiero recordarles que a diario les ofrecemos, amigos, información confirmada, oficial y de último momento sobre la pandemia a través del tiempolatino.com y nuestras redes sociales @eltiempolatino. No dejen de seguirnos en nuestro Facebook Live que realizamos en 3 semanas, en mi caso lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, activando las notificaciones Get Reminder o activar notificación. El editor ejecutivo también hace live en distintos horarios de la semana. Las transmisiones también se realizan en paralelo para Twitter, @eltiempolatino. Y recuerda que esta es una cobertura conjunta con nuestro portal hermano en Boston, El Planeta Boston en Twitter y El Planeta en Facebook. Ellos hacen live todos los días a las 6 de la tarde. Nuestro mensaje es tomar las medidas de prevención al máximo, quedarse en casa y salir solo para actividades esenciales. Juntos venceremos al virus. Quiero recordarles también de que si usted está pensando en que su pequeña, mediana empresa o la organización que usted representa quiere, ver la luz o aprovechar la crisis, puede comunicarse directamente a nuestro departamento de ventas para que usted anuncie acá en nuestro live al 202-334-9100 y también mandar un correo completamente bilingüe en español o en inglés al ads@eltiempolatino.com. También las publicaciones las pueden hacer en nuestro impreso o nuestro sitio web. Recuerden que como les mostré más temprano, nuestro impreso sigue circulando en el área metropolitana de DC, Maryland y Virginia, además de los esfuerzos que estamos haciendo en materia digital. Bien, amigos, eso fue todo por ahora. Yo les recuerdo que ustedes me pueden seguir en las redes sociales en @Ricardo lo dice en Twitter, Facebook e Instagram. Y para seguir al Tiempo Latino, @El Tiempo Latino, igual en Twitter, Facebook e Instagram. Vamos a compartir esto para que lo vean en diferido nuestros amigos, familiares que están en nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad.